Si tomamos en cuenta la aparición del derecho internacional, deberíamos hacerlo desde la Edad Media, con los precursores del derecho internacional. Comienzo con un pensamiento de San Agustín de Hipona plasmado en su libro De Civitate Dei o Ciudad de Dios, escrito entre los años 413 y 426. Dos amores fundaron pues dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí propio, la celestial. Agustín toma el amor como punto de partida de una interpretación cristiana de la historia, que tendrá enorme repercusión en los siglos venideros. Continúo con San Isidro de Sevilla y su obra Etimologiarum u Orígenes del libro XX, obra que marca una diferencia entre el derecho de gente y el derecho natural. También analiza el derecho de la guerra planteado por Agustín sobre las guerras justas e injustas, influyendo esto en obra de otros autores. De Santo Tomás de Aquino conocemos la obra La Suma Teológica, donde analiza el tema de la guerra, aunque también discute el tema de las guerras justas e injustas, incluye qué elementos son aplicables. Este caballero de origen francés se llama Jean Bodin y fue quien aportó el concepto de soberanía, contribuyendo con la ciencia política. El padre de la ciencia política, Nicolás Maquiavelo, cuenta con diversas obras, entre ellas discursos sobre la primera década de Tito Livio y otra llamada El Príncipe. Y culmino con Bartolo de Sassoferrato, un precursor de los derechos públicos y privados, cuenta con una obra basada en el derecho de guerra llamada Tractatus Represalius. Como existen precursores clásicos del derecho internacional, de igual forma existen clásicos modernos, de los cuales encontré como más importantes a Francisco de Vitoria, un profesor de teología de la ciudad de Salamanca, España, donde fueron sus alumnos y no él los que, al tomar notas de las conferencias que éste dictaba, publicaron las ideas más importantes, de donde sale su obra Reelecciones, las cuales fueron 15, permaneciendo inéditas 2 de ellas por desconocerse su contenido. Seguido de Francisco Suárez. Este fraile español destaca por sus tratados De Legibus ad Deo Legislatore de 1612 y Defensio Fides de 1613. En su primera obra menciona el jus gentium y hace una distinción entre derecho natural, derecho civil y derecho de gentes. Este ilustre jurista, llamado Fernando Vázquez de Menchaca, nació en Valladolid en 1512. Resaltó por su obra Controversia, con una visión medieval entre qué autoridad debe prevalecer, si la religiosa o la civil. Concluyo con Alberico Gentili, quien publicó una obra denominada De Legationibus Libri 3 en 1585 y en 1598 publicó otra llamada De Juris Belli Libri 3. Aunque existen muchos autores clásicos y modernos, quise resaltar los que para mí fueron más importantes. El origen del derecho internacional viene de la mano con el surgimiento de los estados. Entre los actos más antiguos encontré un tratado entre Mesopotamia y Umma que data del año 3100 a.C., por medio del cual se regulaban las fronteras y su inviolabilidad. Cuando hablamos de la evolución histórica del derecho internacional, podemos ver que a lo largo de la historia este se ha valido de una serie de tratados para ir evolucionando. Si los ordenamos por fecha de creación, irían en el siguiente orden. Tratado de Paz de Westfalia, del 24 de octubre de 1648, tratado que finalizó con la Guerra de los 30 años, basándose en el concepto de soberanía. Congreso de Viena, que se realizó entre el 1 de octubre de 1814 al 9 de junio de 1815. Teniendo como base el principio monárquico de legitimidad y el principio de equilibrio entre los Estados europeos, respetando la igualdad jurídica de los sujetos de la comunidad internacional.
La Paz de Versalles, creada en 1919, tuvo como objetivo la creación de la Sociedad de Naciones y la paz internacional. La Organización de las Naciones Unidas, creada por la Carta de las Naciones Unidas que entró en vigor el 24 de octubre de 1945, para, entre otras cosas, mantener la paz y seguridad internacional. En relación del derecho internacional, existen dos teorías. La teoría dualista, la cual exige que los tratados sean aprobados por el Congreso, de tal manera que obligan a los nacionales no por ser tratados, sino por ser adoptados mediante leyes. Y la teoría monista, la cual asegura que los tratados internacionales entran sin necesidad de incorporación legal al orden jurídico interno. En cuanto a la supremacía del derecho internacional, existe una norma que prevalece sobre el derecho interno. No se puede invocar el derecho interno para justificar la no aplicación del derecho internacional. En el caso del derecho interno, este es quien inserta el derecho internacional en su territorio, determinando cuál será su posición. Por ejemplo, una norma internacional no puede ser superior a la Constitución de un país. Dicho esto, concluyo diciendo que el derecho internacional depende del derecho interno del Estado, por lo cual no hay una supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. La normativa del derecho internacional comprende las normas jurídicas en tratados de convenciones internacionales y las normas consuetudinarias provenientes de prácticas que la comunidad internacional considera obligatorias como parte del derecho para fortalecer la protección de las personas en toda circunstancia que lo amerita. Para que una sanción se lleve a cabo debe tener ciertas características o particularidades. Debe poseer respuesta al orden jurídico, las cuales actúan frente al incumplimiento de los preceptos establecidos en las normas jurídicas internacionales. Debe tener externabilidad, la cual es infligida sobre los intereses objetivos de los sujetos del derecho internacional que incumplen las normas jurídicas. También debe poseer coercibilidad, para que haya un cumplimiento no espontáneo de la norma. E institucionalización, en la cual se manejan tres supuestos. El primero, la norma jurídica no puede ser considerada aisladamente. El segundo, las normas sancionadoras determinan la medida de los castigos. Y el tercero, quien establece la sanción tiene la capacidad de hacerlo cumplir o encargar a otro para que la cumpla. ¿Será que las sanciones pueden afectar a los ciudadanos de un país? Bueno, nuestro país es protagonista de varias sanciones impuestas tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por la Unión Europea. Pero aunque estas sanciones han tenido un potencial impacto en el sistema de salud, en la economía y pare usted de contar, es importante mencionar que el colapso de nuestro país ya venía gestándose mucho antes de la adopción de la sanción. Cada vez vemos cifras más alarmantes, como esta publicada por la FAO, donde menciona que 1/3 de la población venezolana se le hace difícil conseguir alimentos. Esto es más de 9.3 millones de personas. Y ni hablar de la hiperinflación que tenemos, ya que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación del año 2020 cerró en un 3.713%. Continúo diciendo que aunque las sanciones individuales no están relacionadas con la situación humanitaria en el país, los gobiernos que las imponen deberían asegurarse de que esto continúe siendo así. La situación que vive nuestro país es crítica, por eso deben priorizarse objetivos, porque nosotros, los venezolanos, tenemos prioridades que son de carácter inmediato. Necesitamos cuanto antes una economía viable y por lo menos los servicios básicos. Con esto me despido, no sin antes presentarme. Mi nombre es Joana Luque, participante del sexto semestre de Ciencias Jurídicas del Convenio de Universidades Ezequiel Zamora. Muchas gracias.